buenas noches. La Asociación Cultural Brisas de Titicaca, como siempre, se siente muy complacida en tener en su institución a personajes de la talla del doctor Arístides Ramón Cerruto Colque, quien en esta noche va a presentar su magnífica obra de análisis de proyección titulada República Inti-Suyana del Perú. En primer lugar, para las palabras de orden, voy a presentar a la licenciada Frida Rodas Guillén, vocal de actividades culturales e investigación de nuestra institución, quien nos dará las palabras de bienvenida. Doctora, tenga la bondad. Licenciado Víctor Condori, vicepresidente de la Asociación Cultural Brisas de Titicaca. Doctor Arístides Cerruto Colque, autor del libro República Inti-Suyana del Perú, distinguida concurrencia. Es la obra del doctor Cerruto la que nos convoca esta tarde, en la que el autor nos va a brindar la perspectiva completa que lo llevó a plasmar por escrito el resultado de sus investigaciones, hallazgos y anhelos. En ese sentido, la vocalía de actividades culturales e investigación de la Asociación Cultural Brisas de Titicaca cumple con difundir a la comunidad el trabajo de destacados profesionales, como en este caso constituye el doctor Cerruto, que sin lugar a dudas contiene información de vital importancia en pro del desarrollo de nuestro país, precisamente en estas horas marcadas por la presencia de fenómenos climatológicos adversos. Agradezco al doctor Cerruto por ofrecer propuestas de desarrollo para nuestro país y por elegir a nuestra institución como el medio a través del cual difundir su propuesta. Muchas gracias. El libro del doctor Arístides Ramón Cerruto Colque nos lleva pues a una reflexión muy buena. El libro República Inti-Suyana del Perú, esta obra nos trae el mensaje histórico de nuestros pueblos, la presencia del imperio del Tahuantinsuyo, la fortaleza de todo su contenido y la esencia de su mensaje. El autor nos lleva a una reflexión concreta: hacer de nuestra patria una fuerza y una constancia que genere la unidad de todos los peruanos. El doctor Arístides Ramón Cerruto Colque es puneño de nacimiento, de profesión ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Es magíster licenciado en Ingeniería de Recursos de Agua y Tierra por la Universidad Nacional Agraria La Molina y doctor en Ingeniería Civil por la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Otros estudios de posgrado en Israel, en México e Italia, conducentes a la especialización en recursos hídricos. Ha realizado investigaciones científicas sobre el balance hidrológico del lago Titicaca y su vertiente. Se desempeña como docente universitario con más de 40 años de experiencia en prestigiosas universidades como la Universidad Nacional Agraria, la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, entre otras destacadas y excelentes instituciones. Es pues esta tarea que el doctor viene realizando para, como dije hace un momento, buscar pues la grandeza de nuestro país. Somos un país pluricultural y multilingüe. Entonces llegar a una unidad es pues una tarea difícil. Y el doctor Aristides, en este fabuloso libro de análisis, de estudio, de reflexión, busca llegar al fondo mismo, a la conciencia del espíritu de cada peruano, para que el Perú sea pues grande. Todos los años y en todos los gobiernos haremos un Perú grande, y no hay el Perú grande. Lucharemos. Bueno, entonces, República Inti-Suyana del Perú. Y por supuesto, voy a presentar a su autor para que él nos ilustre en toda su magnitud. Doctor, tenga la palabra. Licenciado Víctor Condori Condori, vicepresidente de la Asociación Cultural Trillas de Titicaca, licenciada Pilar Rojas Guillén, vocal de actividades culturales e investigación de la Acción Cultural de Titicaca, señora Neda Escobar, representante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, socios de esta institución, distinguida concurrencia. En principio, debo dar gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda en la vida para poder presentar este libro que sintetiza una parte de la experiencia e investigación que vengo desarrollando. Y quiero agradecer, antes de empezar, a la Asociación Cultural Trillas de Titicaca por esta oportunidad, ¿no? Por habernos brindado todas las facilidades para llevar adelante esta actividad de presentación de este libro. Entonces voy a pasar en forma sintética a poder explicar algunos puntos que son de interés general. Bueno, como sabemos, el recurso agua es el recurso más importante, ¿no? Y está dado por sus características. El recurso agua es vital, es decir, donde hay vida hay agua, y donde hay agua hay vida. El problema es de que cada vez se hace más escaso, ¿no? Entonces, en algunos lugares no llueve, en otros lugares llueve también, en algunos lugares llueve un mes, 2 meses, o todos los días del año, ¿no? Como sucede, por ejemplo, entre Puno, Cusco y Madre de Dios, hay un lugar donde llueve todos los días, ¿no? Entonces, pero toda esa variación también repercute en que nosotros tengamos, ¿no? Todas las zonas ecológicas. Ahora, ha aumentado esta escasez debido también a la contaminación, ¿no?, que existe. Igualmente, todos estamos interesados en el recurso agua, ¿no? O sea, nosotros necesitamos agua. Las plantas necesitan agua para producir los alimentos. Los animales necesitan agua, la industria necesita agua, la minería necesita agua, ¿no? Entonces todas las actividades necesitan agua. Por ello, es de que se vislumbra de que el próximo flagelo, ¿no?, a nivel mundial va a ser la escasez del agua. Claro, nosotros todavía no sentimos, ¿no?, como en aquella oportunidad, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Actualmente en el África, por ejemplo, la gente está muriendo de sed, ¿no?, y de hambre. Aquí cerca nomás en Chile está racionándose el agua, ¿no? En Estados Unidos el agua ya ha entrado a la bolsa de valores, o sea, se está cotizando como el oro, como el petróleo, ¿no? Entonces esta escasez va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque también ha aumentado la población a nivel mundial. Hace 100 años nuestro planeta tenía 2.000 millones de habitantes. El día de hoy tiene más de 8.000 millones, o sea, se ha cuadruplicado.
pero la cantidad de agua disponible a partir de las precipitaciones pluviales o las lluvias, que es la fuente de agua dulce, entonces se mantiene igual como hace 100 años, ¿no? en promedio. Entonces, si nosotros analizamos un poco más, por ejemplo, nuestro planeta, la mayor parte está cubierto de agua, inclusive se ha indicado pues, ¿no? de que nuestro planeta debería llamarse planeta agua, ¿no? Pero lo que sucede es de que la mayor parte, ¿no? Un 97.5% es agua salada, ¿no? Agua de mar. Solamente el 2.5% es agua dulce, ¿no? Ahora, de esa agua dulce, de ese 2.5%, el 69.7% se encuentra como agua congelada, ¿no? En los polos, ¿no? Ahora, solamente el 0.3% es agua superficial, o sea, es el agua que discurre por los ríos, es lo que nosotros ahora venimos apuntando, ¿no? Es una parte, ¿no? Ahora, el 30%, ¿no? Está como agua subterránea, o sea, debajo del suelo. Entonces, como podemos ver, cada vez va aumentando esta escasez. Por eso que muchos países están tomando pues diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, en Europa, ¿no? Ya hay el control de natalidad hace más de 20, 30 años, ¿no? En Estados Unidos sí entró a la bolsa de valores y, por ejemplo, los países que están próximos al polo están viendo cómo traer esa agua congelada, ¿no? O sea, este problema se va a ir agravando, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, las Naciones Unidas dicen que el día de hoy hay más de 2.100 millones de personas en el mundo que carecen de agua potable, ¿no? En nuestro país también, a pesar de que nosotros tenemos agua, también hay ausencia, ¿no? En algunos lugares de la disponibilidad del recurso agua. Ahora, por ejemplo, en el caso de nuestra región, ¿no? Tenemos el problema de la contaminación de nuestro lago Titicaca, ¿no? Un problema de hace bastantes años, donde las aguas negras con arsénico y plomo llegan al lago Titicaca, ¿no? Producto de los delaves mineros, ¿no? Solución no se tiene igualmente el río Coata, ¿no? Que igualmente es una fuente de agua dulce, pero en realidad está contaminado, pues, ¿no? Y a su vez está contaminando también el lago Titicaca, y el mismo lago Titicaca también, ¿no? Está contaminado, pues, ¿no? Muy bien, ahora hay pues problemas, ¿no? Frente a esa escasez hay problemas en el litigio, por ejemplo, en el proyecto Tía María, ¿no? Ahí el problema pues, ¿no? Entre el sector minería y los agricultores, ¿no? Y ya se avisora, dice de que la tercera guerra mundial pues no sería por el recurso agua, ¿no? Porque cada vez es escaso, ¿no? Muy bien, pero gracias a Dios, según la UNESCO, ¿no? Nosotros somos un país privilegiado. De 180 países ocupamos el 17º lugar. O sea que nosotros tenemos una buena disponibilidad, una muestra es pues, ¿no? Los huaicos, las inundaciones, ¿no? Entonces tenemos una buena disponibilidad. Lo que sucede es que no lo sabemos manejar, ¿no? Toda esa agua dulce debería ser aprovechada. Muchos países tendrán envidia, ¿no? De nuestro país dirán, ¿cómo tienen agua dulce, ¿no? Y están, no pueden manejar, ¿no? ese recurso. Entonces lo que esta diferencia, va a decir, en disponibilidad se debe, pues, ¿no? A que, por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, ¿no? Está, pues, ¿no? Más del 70% de la población y solamente dispone de un 2% del agua, ¿no? En cambio, hacia la vertiente del Atlántico hay poca población, el 26%, y se dispone de una gran cantidad de agua, ¿no? Es el 98%, porque allí está, pues, ¿no? el Amazonas y todos sus afluentes. Y en el caso de nuestra vertiente de Titicaca, tenemos una población del 4% y una disponibilidad del 0.5% de agua. Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué es lo necesario? De que tenemos que desconcentrar. O sea, atender a que las poblaciones, por ejemplo, ya la cuenca del río Rímac ya es insuficiente, ¿no? Para toda la población de Lima. Todo lo que se tiene que hacer es desconcentrar. Es decir, que las poblaciones tengan que dirigirse, ¿no? Hacia el centro de nuestro país y de preferencia hacia el oriente, ¿no? Porque va a aumentar la escasez de agua y otros problemas también que van a venir, como voy a poder explicar después. En el África, ¿no? Actualmente, según las Naciones Unidas, hay miles de personas que mueren de sed y de hambre porque no tienen esa disponibilidad que nosotros tenemos. Sin embargo, por ejemplo, esta es una fotografía del fenómeno del niño costero, ¿no? De que como hubieron,
¿no? Los huaicos. Entonces la Tarjea, que es la planta de tratamiento de agua potable a Lima, tuvieron que cerrar, ¿no? Entonces la gente estaba desesperada, pues, ¿no? por conseguir el líquido elemento, ¿no? Como si estuviéramos en el África, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para estas circunstancias, ¿no? Y paradójicamente, pues, ¿no? Como ahora también en el norte, Trujillo especialmente, estaba inundado, ¿no? La gente estaba nadando en agua, ¿no es cierto? Como ahora también. Entonces, quiere decir que esta variación también, ¿no? En cuanto a las precipitaciones pluviales, hace que nuestro país sea también privilegiado en que tengamos todos los climas del mundo. Ningún otro país tiene ese privilegio, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer una clasificación de climas, o de zonas ecológicas, o de zonas de vida, el elemento número uno que se toma en cuenta es el agua, ¿no? Porque donde hay poca agua, hay poca vegetación, hay poca vida. Donde hay más agua, hay más vegetación, hay más vida, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se hace la clasificación de las zonas de vida. Y nosotros tenemos ese privilegio. Nuestro país tiene todos los climas del mundo. Una muestra de ello es, por ejemplo, los arándanos, ¿no? Esta fruta que es originario del Asia. Sin embargo, nos hemos convertido hasta en agroexportadores, estamos vendiendo. O sea que cualquier especie animal o vegetal podemos traer a nuestro país y se va a adaptar. O sea que somos una potencia, ¿no? En cuanto a la producción de agua y a la producción de alimentos, ¿no? Que va a escasear en el futuro, va a escasear el agua y va a escasear los alimentos también. En cambio nosotros disponemos, ¿no? Disponemos de agua, disponemos de zonas ecológicas para poder producir, ¿no? No sucede lo contrario, por ejemplo, con la vicuña. Por ejemplo, la vicuña no se puede adaptar en cualquier sitio, solamente tiene su hábitat, ¿no? En el cual se puede desarrollar. O sea que somos un país privilegiado. Lo que sucede es que no estamos realizando el manejo respectivo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el origen de las sequías, ¿no? Y de las inundaciones, ¿no? Entonces tenemos que partir de los dos movimientos que tiene nuestro planeta. El planeta tiene dos movimientos, ¿no? El movimiento de rotación, es decir, sobre su propio eje, que da lugar, pues, ¿no? Al día y la noche. Entonces vemos, pues, ¿no? Cómo cambian las condiciones, ¿no? Y el motor de todo este sistema es, pues, ¿no? La radiación solar. Y el otro movimiento que hace posible las sequías e inundaciones es, pues, ¿no? El movimiento de traslación de nuestro planeta, ¿no? Alrededor del Sol. Y este movimiento dura un año, pues. Entonces, pero este movimiento alrededor del Sol no es circular, sino es elíptico, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, estamos pasando, pues, ¿no? La etapa del verano, ¿no es cierto? Entonces, el verano, lógicamente que estamos más próximos a la radiación solar, por eso que hay bastante evaporación, y también esta evaporación tiene que pasar al estado líquido, por eso que tenemos, todos los años, tenemos presencia de las lluvias. Así como esperamos el verano, también debemos esperar las lluvias, ¿no? Entonces, igualmente en el invierno, donde baja también la temperatura y van a ser menos las precipitaciones. Entonces, tenemos que estar preparados como lo hacen otros países. Entonces, claro, hay variaciones en algunos años, ¿no? Por este problema, pues, ¿no? De la disipación de la capa de ozono, igualmente del calentamiento global, ¿no? Entonces, ya esto, ¿no? Ha sido superado especialmente en los países desarrollados, ¿no? Porque en todas partes de nuestro planeta hay, pues, sequías e inundaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es de que nosotros debemos afrontar y cómo han afrontado, ¿no? en el pasado, ¿no? Es a través de un trabajo, ¿no? A partir de las cuencas hidrográficas, ¿no? O sea, ¿qué es una cuenca hidrográfica? Una cuenca hidrográfica es un espacio en el cual todas las aguas que caen por precipitación pluvial o las lluvias, entonces escurren hacia un cauce común que es el río, ¿no? Muy bien, nosotros tenemos 106 cuencas, ¿no? De acuerdo a esas 106 cuencas, hemos juntado, vamos a decir, ¿no? Para proponer, ¿no? Cuencas comunes. En este caso, siguiendo esta pauta que dejaron los incas, ¿no? El Tahuantinsuyo fue dividido con el mismo criterio de las cuencas,
O sea que este enfoque, ¿no?, que están utilizando ahora los países desarrollados ha sido utilizado por los incas ya. ¿Por qué? Porque han dividido el Tahuantinsuyo de acuerdo a la divisoria de las aguas, pues, ¿no? Entonces tenían muy claro lo que eran las cuencas hidrográficas, ¿no? Y ahora, a través de esta publicación, hemos tratado de hacer lo mismo, ¿no? O sea, conformar 5 en esta oportunidad, 5 macroregiones o 5 suyos, ¿no? Al norte sería el Chinchaysuyo, al sur sería el Collasuyo, ¿no? Al este sería el Antisuyo y al oeste sería el Contisuyo y al centro, ¿no?, sería el Intisuyo, donde estaría, pues, ¿no?, el centro de nuestro país, ¿no?, que estamos denominando como ciudad Mi Perú. Alguna vez me preguntaron, ¿cómo puede ser esto, ¿no?, esto del cambio de la capital? Pero si algunos países lo realizan, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del Brasil, ¿no? En Brasil, la primera capital fue Bahía, ¿no? Después pasó a ser Río de Janeiro. Después dijeron que la capital debería ser el centro económico y Sao Paulo pasó a ser, ¿no?, la capital. Pero después vieron de que los lugares más alejados estaban quedando atrás en el desarrollo. Ustedes deciden, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no declaramos como capital el centro de nuestro país, en este caso en Brasilia, ¿no? Entonces, lo que nosotros también, a través de este trabajo, estamos proponiendo de que tendría que ser en el centro de nuestro país. Y geográficamente, o sea, el geocentro de nuestro país está, pues, ¿no?, ubicado cerca a lo que es la localidad de Jauja, ¿no?, que se llamaría, pues, ¿no?, Ciudad Mi Perú, en esta nueva, que es necesario este reordenamiento. Tenemos que hacer este reordenamiento para poder afrontar estos problemas, pues, ¿no?, de la escasez de agua, las inundaciones, las sequías, etc. ¿Cómo podemos prevenir, ¿no?, las sequías y las inundaciones? En principio, debemos almacenar, ¿no?, cualquiera que sea la forma, el agua de lluvia debemos almacenar en todo sitio en cuanto sea posible, ¿no? Entonces, realizar el control, pues, ¿no?, de todas nuestras fuentes de agua, ¿no?, saber su historial. Luego recurrir a las aguas subterráneas, porque las aguas de lluvia, ¿no?, también se infiltran, ¿no?, y van a alimentar las aguas subterráneas. Entonces, por ejemplo, en el caso de nuestro altiplano, ¿no?, hay periodo, pues, ¿no?, de sequía, ahí de los veranillos. Entonces, ¿cómo se puede superar? Precisamente a través de un riego complementario, ¿no? Es decir, para salvar las cosechas, ¿no?, siempre se puede implementar, ¿no?, estos sistemas, ¿no?, de aplicación de agua en forma complementaria, ¿no? Ya teniendo el agua, ¿no?, a través del uso, pues, ¿no?, de motobombas se puede tranquilamente aplicar y salvar, ¿no?, todas las cosechas, ¿no? Pues así como lo hacen en otros lugares, ¿no?, porque en otros lugares también hay sequías así, ¿no? Entonces, en el momento en que se presenta el veranillo o la sequía, entonces inmediatamente sacan sus equipos y pueden regar, ¿no?, para poder salvar, pues, ¿no?, la producción agrícola. Ahora tenemos una tecnología andina, aquí tenemos los guaruguarus, ¿no?, en las zonas inundables, donde se ha desarrollado y se viene desarrollando, pues, ¿no? Y también tiene la ventaja de que se puede contrarrestar las heladas, que es otro problema, ¿no?, que se presenta. Ahora, vemos, pues, ¿no?, de que estas estructuras hidráulicas de la época incaica han sido desarrolladas, pues, por personas con una tecnología bastante avanzada, ¿no? Porque para realizar estas obras, ¿no?, tienen que, por ejemplo, podemos comparar con un ingeniero hidráulico. Sí que cualquiera no puede construir estas obras hidráulicas. Sin embargo, ¿no?, los incas pudieron realizarlo. Ahí se menciona, por ejemplo, el Silquihuac, de acuerdo a las crónicas que se tiene, era el ingeniero hidráulico, pues, ¿no? Era el brazo derecho del Inca. Ahora, ¿cómo traían el agua de la parte alta y hacia la parte baja, ¿no?, sin producir los problemas que nosotros tenemos el día de hoy, ¿no?, a través de estos sistemas de disipadores de energía, ¿no? Entonces, estas obras hidráulicas, ¿no?, el conocimiento de estas obras hidráulicas con el conocimiento actual, nosotros podemos conjuncionar, ¿no? Recordemos este pasaje, ¿no?, de la inundación que se produjo, pues, ¿no?, con motivo del niño costero, ¿no? Entonces, aquí les quiero hacer
un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el que se previene en otros lugares? Esta fotografía es de un radar meteorológico de la parte alta de la cuenca del río Chiete, ¿no? Que atraviesa la ciudad de Sao Paulo, ¿no? Entonces la ciudad de Sao Paulo, ¿no? Como sabemos, es una metrópoli de más de 30 millones de habitantes y el río discurre por en medio, ¿no? Entonces se da la alarma a través de este radar, ¿no? De tal manera de que avisa a la población, ¿no? Avisa a la población indicando de que al cabo de 3 horas se va a inundar la ciudad, de tal manera que las personas, ¿no? Que viven cerca al río se pongan, bueno, a resguardo, ¿no? Puedan ir a, por ejemplo, a un coliseo, etcétera, y no puedan sufrir ningún tipo de daño. Igualmente, ¿cómo se contrarresta la erosión? Si nosotros tenemos una gota de lluvia que cae en un suelo desnudo, lo destruye. En cambio, si esa gota de lluvia cae sobre la vegetación, no pasa nada. Por eso que se está incentivando, pues, ¿no? La reforestación, ¿no? De China, por ejemplo, ¿no? Ha anunciado, pues, de que tiene millones de hectáreas de reforestación en las partes altas de su cuenca, precisamente para evitar las inundaciones, etcétera, ¿no? Muy bien, esta sería una exposición a grandes rasgos de los objetivos de la presentación de este libro, ¿no? Y lo que nosotros estamos proponiendo precisamente de que debe existir un reordenamiento, pues, ¿no es cierto?, de la geografía de nuestro país, ¿no? Agrupando las cuencas hidrográficas, pues, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera de que se pueda manejar de una manera adecuada el recurso agua, ¿no? Y evitar estas consecuencias, ¿no? Que se tienen de los huaicos, pues, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo se previene en otros lugares. Bueno, lo que tenemos es ya un mapa, ¿no es cierto? La propuesta de un mapa, ¿no? En el cual se conjuncionan, pues, ¿no? Todas las cuencas hidrográficas, ¿no? Y de esta manera poder abordar los problemas futuros que se van a presentar respecto a la escasez del agua, ¿no? Bien, les agradezco por su atención y quedo muy reconocido, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arístides Ramón Cerruto Colque. Realmente nos ha dado una cátedra en torno a nuestra realidad física de nuestro país. Y asimismo, el libro que presenta República Inti Suyana del Perú también es una muestra de un estudio y de una proyección para que nuestra patria sea reordenada físicamente, políticamente. Entonces todas estas circunstancias nos llevan, pues, a una seria reflexión, y lo cual está traducido en este libro, República Inti Suyana del Perú, un recuento de nuestra historia, un análisis actual de nuestra realidad física y una proyección que siempre debe estar en todos nosotros. Muy gentil, muy Voy a invitar al vicepresidente de nuestra institución, al licenciado Víctor Condori, para que tengan las gentilezas de ofrecernos las palabras de agradecimiento. Licenciado. Distinguida concurrencia, tengan todos ustedes muy buenas noches. A nombre del presidente del Consejo Directivo, el doctor Delber Terán de Anderas, el Consejo Directivo entero y toda nuestra Asociación Cultural de Brisas de Titicaca, queremos dar un agradecimiento especial y a la vez un reconocimiento al doctor Arístides por esta buena propuesta que, gracias a su experiencia, nos alcanza y engrandece nuestro conocimiento. Nuevamente, doctor Arístides Cerruto, agradecemos su gentil participación a través de esta ponencia y aporte por el
bienestar y el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. También, en la medida que vayan pasando, podamos ponernos de pie. Gracias. Y acompañar estos momentos de mucha trascendencia e importancia que nos alcanza el doctor Arístides Serruto, la propuesta por un mejor país, por un mejor Perú, por un mejor Puno. Salud.